empezar ahorita con lo que viene siendo derivadas de orden superior, o también conocidas como derivadas sucesivas. ¿Esto qué significa? Que yo voy a agarrar la función original y la voy a ir derivando tantas veces me la pidan. Las derivadas de orden superior se les considera como derivada de primer orden, segunda, tercera, cuarta, hasta la enésima derivada. Dependiendo del tipo de nomenclatura que nosotros empleemos, es como la vamos a nombrar. Por ejemplo, para Lagrange, la primera derivada es f', para la segunda derivada sería f bi'prima, f tri'prima, y a partir de la cuarta derivada podemos utilizar desde letras griegas hasta lo que viene siendo, números romanos hasta lo que son los números arábigos, pero para que exista una gran diferencia entre lo que es una potencia o un exponente y una derivación de orden superior es que se pone entre paréntesis. Esto es lo que hace la gran diferencia de todo. Entonces sería X. Para la notación de Leibniz, que es dy con respecto a dx, empezamos con d cuadrada y de dx cuadrada. O sea, porque me está diciendo, vuelves a derivar con respecto a la misma variable. Vuelves a derivar con respecto a la misma variable. Vuelves a derivar con respecto a la misma variable. En la enésima, aquí sería f enésima de x. Aquí dny dxn. Para Newton es un puntito que se le pone arriba o un diéresis. Luego sería 2, 3, 4 y pues para la enésima derivada no hay. Ahora, aplicaciones de esto sí tiene. De hecho, yo ya había comentado en un principio que la primera derivada o f', pues resultaría que es una velocidad o una tasa de variación. La segunda derivada, en términos físicos, se interpretaría como la aceleración. ¿Por qué? Porque es el cambio que la velocidad sufre. Ya eso se le llama aceleración. ¿Okay? La tercera, cuarta, quinta derivada todavía no tienen una aplicación directa. Todavía se está trabajando en esa parte para ver en qué podría utilizarse en esos ámbitos. Bueno, ahora vamos a continuar con 3 ejemplos de derivación sucesiva. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando estamos derivando, recuerden que tenemos varios tipos de funciones. Funciones polinomiales o algebraicas, funciones trigonométricas, trascendentales, que vienen siendo exponenciales y logaritmos, inversos y demás, ¿no? Ahora, van a haber casos en donde las derivadas llega un momento en que empezamos con algo ostentoso y empieza a ser cada vez más pequeño. Eso normalmente ocurre en las polinomiales. Hay derivadas que no cambian, se mantienen sucesivas o recurrentes, como en el caso de los exponenciales. Y también en el caso de los trigonométricos. En alguno de ellos van repitiéndose. ¿Hay posibilidades en donde una derivada se haga cero? Sí, si estoy trabajando un polinomial. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí yo tengo f de x igual a x corta más x cúbica. Y me piden la cuarta derivada. La cuarta derivada sería entonces primera derivada de x cuarta, 4x cúbica. De x cúbica, 3x cuarta. Vuelvo a derivar. Tomo lo que ya tengo y lo vuelvo a aplicar. Ahora sería 4 por 3, 12x cuadrada, 3 por 2, 6x. Vuelvo a derivarla. F tri'prima o tercera derivada. 2 por 12, 24x más 6. F cuarta. 24. Simplemente 24, exacto. Ahora, si nosotros agarramos y hacemos ahora F quinta, 0, efectivamente. Y ahí se acaba. O sea, ya a partir de ahí ya todo lo demás es 0, 0, 0, 0, 0. Ya no me conviene. ¿Okay? Ahí acabamos. Bien. Este es el caso de un polinomial.
El caso de una exponencial. Aquí nos piden determine la enésima derivada, es decir, queremos saber qué formato va a tener esta derivada. Y cuando me refiero a formato, es que puedo generar una especie de fórmula al momento de estar derivando. Por ejemplo, ¿cómo podemos observarlo? Empezando a derivar. Primera derivada, recuerden que es un e a la u. La derivada de e a la u, ¿cuál era? E a la u por u'. ¿Ok? Entonces, aquí sería decir e a la 5x por 5. Lo que viene siendo 5 por e a la 5x. F bi' es, tomo esto, 5e a la 5x, y la derivada de 5x otra vez es 5, lo que nos da 25e a la 5x. F tri', creo que ya podemos darnos cuenta qué va a pasar. Vuelve a añadirse otro 5, ¿no? O sea que sería ahora 25 por 5, 125e a la 5. Fíjense bien. 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, 25. 5 al cubo, 125. Gracias. Entonces, salud, f n de x vendría siendo 5 a la n por e a la 5. Empieza a aparecer una recursividad, significa que se repite. ¿Qué pasa con los trigonométricos? Sobre todo, señorita seno y señorito coseno. Ocurre lo siguiente. Este tipo de funciones son consideradas sinusoidales, son repetitivas. Y ya habíamos visto que la derivada del seno era coseno y la derivada del coseno menos seno. Entonces, si se dan cuenta, esto se empieza a repetir. En algún momento voy a llegar otra vez a seno, coseno. La pregunta es, ¿cada cuánto ocurre? Porque quiero f a la 100. No vamos a agarrar y derivar de 1 hasta 100. Sí podemos ver patrones. Es una de las características que esto tiene. Vamos a ver los patrones de repetición que tiene. F' es coseno de x. F bi' es de coseno menos seno de x. F tri' es la derivada del seno, es coseno, pero como hay un menos antes, menos coseno de x. F cuarta es la derivada de coseno menos seno, pero como hay un menos, menos por menos, más. Y ahora f quinta, la derivada del seno otra vez es, y empiezo a notar un patrón de repetición. Cada 4, o sea, aquí al 8 de x vuelvo a llegar a seno de x. Entonces, ¿es posible que yo sepa cuánto es f de 100? Sí, sí lo puedo saber. ¿Cómo? Pues primero me puedo yo preguntar, oye, 100 entre 4, o sea, ¿cuántas veces cabe el 100 en el 4? Pero 4 veces en el 100 sería decir una cantidad de, ¿cuántas? 25. Entonces, como es un entero, 25, pues es múltiplo de 4, f de 100 de x es seno de x. Si yo hubiera preguntado f de 99, por ejemplo, ¿cuánto es? Aquí sí. Resulta que si yo hago 99 entre 4, me van a sobrar un residuo de 3. O sea, porque va a caber 24 veces 3 cuartos. Entonces sería decir que aquí ya estoy en el 96, 97, 98
99. Entonces, f de 99 sería menos coseno. ¿Okay? En algunos casos sí podemos hacer eso. ¿De qué depende? De cómo se comporte algebraicamente la función que estoy trabajando en el. Bien, lo dejo hasta aquí. El siguiente tema que vamos a ver después de esto es derivación implícita.